¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Seguimos platicando con ustedes, con los distintos candidatos, candidatas al Poder Judicial en sus diferentes niveles. Hemos hablado, por supuesto, con aquellas que van a la Suprema Corte de Justicia, los que van al Tribunal de Justicia Administrativo y también los que están y las que están disputando un lugar en materia de juzgados tanto en Sinaloa, la Ciudad de México, en fin, ahora vamos a centrarnos también en el caso de Tabasco. ¿Y quién mejor para platicar con nosotros que Rigoberto Almanza Rico, a quien saludo, por supuesto, con muchísimo, pero muchísimo gusto? Rigoberto, ¿cómo estás? Hola Jesús, bien, buenas, ¿qué tal? Muy bien, aquí trabajando y cuando se pueda haciendo un poco de campaña. Oye, pues yo voy a entrar con la pregunta que le he hecho a todas y todos. ¿Por qué? ¿Por qué competir por un lugar en el nuevo Poder Judicial? ¿Por qué entrarle a este nuevo proceso? Mira, qué bueno que me lo preguntas y esto es algo que vengo reflexionando desde hace tiempo. Hay dos reformas fundamentales en el sexenio pasado, que es la reforma laboral de 2019, que precisamente este 1 de mayo cumple años. Y la otra es la reforma judicial. Yo soy juez de la primera generación de los jueces en materia laboral. Como sabrás, anteriormente la justicia laboral estaba a cargo de las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje. Entonces, pues precisamente yo estoy muy comprometido con la justicia laboral desde mi cargo. Me encanta hacer este trabajo a pesar de lo pesado y difícil que puede resultar, pero considero que puedo aportar y seguir aportando a este nuevo sistema, en la consolidación del nuevo sistema de justicia laboral. Y precisamente por eso es que decido participar como candidato. Soy juez en funciones, pero seguir participando como candidato para seguir desempeñando el mismo puesto y no otro. Porque bien pude haber optado para concursar para algún otro puesto. El inmediato superior sería para una magistratura, ser magistrado de algún tribunal colegiado, pero nosotros nos encontramos en la base. Somos jueces de instancia, desarrollamos el proceso laboral y es algo completamente nuevo. Entonces, creo que el país estaría perdiendo si jueces laborales, pues, los jueces en funciones, dejamos de hacer esta labor que venimos haciendo y bueno, mi motivación principal para participar en el proceso electoral, pues es para seguir desempeñándome como juez laboral, porque como te insisto, eh, la reforma en materia laboral es fundamental y es un paso gigantesco. Se nos olvida un poco con la reforma judicial, pero Ujú. la reforma laboral de mayo de 2019 es un cambio enorme en la administración de justicia, completamente enorme. Es un cambio que no se había visto desde hace muchísimos años, bueno, pues desde que iniciaron la justicia laboral en México, y, y a partir de esta reforma de 2019, pues han habido otras reformas, no solo procesales, sino sustantivas a la Ley Federal del Trabajo, la tabla de enfermedades profesionales. En resumen, se ha revolucionado la impartición de justicia laboral y pues yo quiero seguir participando, ser parte de este proceso ya de consolidación del nuevo sistema de justicia laboral. Por ejemplo, aquí estoy a punto de cumplir 4 años en la función, pues yo espero seguir desarrollándola y esa es mi motivación principal. Bueno, y también, ¿por qué no? El, el nuevo sistema, la reforma judicial, pues le otorga este componente democrático a la elección de jueces. Y entonces sería una maravilla ser juez de la primera generación que implementó el sistema de justicia laboral y también juez de la primera elección popular eh, de jueces, de juzgadores. Oye, en torno a este punto, ¿qué es lo que hace un juez como tú? ¿Cuál es la relación que tiene con la población?
Pues, cómo podría explicarlo? Nosotros somos, por decirlo de algún modo, al menos en este ámbito, en la materia laboral, somos la puerta de acceso o la ventanilla. Nosotros somos quienes resolvemos los conflictos laborales que no se resuelven en la etapa de conciliación prejudicial. Existe actualmente una etapa de conciliación prejudicial que queda a cargo de un órgano desconcentrado, pero si las partes no se convienen, no llegan a un convenio, no hay una avenencia, entramos nosotros. Nosotros conocemos desde la demanda hasta la ejecución de la sentencia. En, dictamos la sentencia, naturalmente, desahogamos bueno, en el orden es, se presenta la demanda, se recibe la contestación, demás actuaciones escritas, pasamos a las etapas orales del juicio, donde tengo un contacto directo e inmediato con las partes. Fíjate, con el trabajador, por un lado, y es en audiencias públicas, eh, como los juicios orales, que la gente los ubica perfectamente bien por series de televisión, películas, programas, pues bueno, así es como funciona en la actualidad la justicia laboral, salvo pequeños casos de excepción donde el procedimiento sigue siendo escrito, cuando no hay una controversia muy grande, pero normalmente, por ejemplo, un juicio de despido, un proceso por despido de un trabajador, se llevan audiencias, al menos dos audiencias, la preliminar y la audiencia de juicio, y yo tengo contacto como juzgador directamente con las partes. Ahí no puede haber un secretario que esté en mi lugar, como ocurría anteriormente, que a lo mejor era un secretario el que atendía a las partes y el juez desde su despacho, no, ya no ocurre así. Yo me encargo de atender a las partes en las audiencias, recibir las pruebas, inclusive dictar la sentencia en la misma audiencia. Cerrada la audiencia, si es factible, si el asunto no implica un análisis más profundo, puedo dictar y dicto sentencias ahí mismo, que conozcan las partes cuál es el sentido de la resolución y listo. Si las partes no están de acuerdo, se van a la siguiente instancia, que es el amparo directo. Pero Ujú. nosotros, como juzgadores laborales, somos el contacto directo con la gente. A lo mejor en el amparo directo, bueno, no a lo mejor, en realidad el sistema ya no, ya no está diseñado para que las partes tengan un contacto directo con los magistrados, pero nosotros somos la puerta de acceso, la primera instancia, y tenemos un contacto directo con la gente. Oye, Rigoberto, tú fuiste de los primeros que apoyó la reforma judicial, incluso que cuestionó el paro por parte de Norma Piña. Ese convencimiento partía de que de estar seguro de que había llegado el momento ya de por fin llevar a cabo cambios profundos a este poder judicial. Y si es así, ¿por qué considerabas que era necesario? Mira, sí, efectivamente. Bueno, y en realidad viene un poco antes, desde que hubo una defensa de los fideicomisos y hubo una operación, para mi gusto, orquestada desde la presidencia de la Suprema Corte para defender los fideicomisos, cuando nosotros sabíamos perfectamente que los fideicomisos no tenían un fin práctico. Y déjame contarte una anécdota antes de pasar a la respuesta. Por ejemplo, eh, nosotros somos un juzgado laboral, vemos cuestiones de enfermedades profesionales y tenemos salas de peritos donde llega un perito médico y examina a la persona, le examina los movimientos de la pierna, de la columna, y entonces requerimos una mesa de auscultación, una mesa de exploración, como en cualquier consultorio médico, por más sencillo que sea. Y resulta que veníamos funcionando sin esas camillas. Y entonces, bueno, pues al percatarme de esto, solicité desde el principio, desde que empezamos a funcionar, que nos proporcionaran una camilla, una báscula, el material básico, los insumos o el material, el mobiliario básico para equipar este consultorio médico que es necesario, porque ahí es donde los peritos atienden a las personas. Y no nos lo dieron. Entonces, pues un día que iban a atender, un perito me dijo que iba a explorar a una señora, hacerle algunos movimientos, flexiones, ejercicios para determinar su capacidad física. Pues me dijo, oye, ¿y dónde la exploro? ¿Dónde la
coloco sobre un escritorio. Y yo dije, no, esto no puede ser, se puede lastimar más. En el piso, pues no es digno. Y lo que hice, pues fue ir con mi propio dinero a comprar una camilla, una cama, bueno, no una mesa de exploración, le equipamos. Y no, hombre, si supieras el relajo que se hizo, vinieron a verme gente del Consejo de la Judicatura, que por qué había hecho eso, que con autorización de quién, pues ya les expliqué, oye, esto es algo necesario. Entonces yo desde ahí me cuestionaba este tema de los famosos fideicomisos. Y después, cuando fue la reforma, que ya se veía, se encaminaba, se veía una reforma, pues yo estaba convencido de que se necesitaba un cambio. Y como dice el dicho, a grandes males, grandes remedios, pues yo considero que sí, había que hacer una desarticulación de estructuras de poder que estaban muy enquistadas dentro del Poder Judicial. Estoy hablando de redes de nepotismo, de redes de influyentismo. Habían eh, abogados que desfilaban por los pasillos de la Suprema Corte, de los tribunales colegiados, como órganos terminales, y pues era donde había tráfico de influencias, naturalmente, pues también corrupción. Esto, pues es un secreto, o por decirlo, un secreto a voces, y entonces yo desde siempre estuve convencido de que tenía que ser la reforma. Cuando la gente se va al paro, pues, mira, yo trato de ser, de no romper el buen trato con mis compañeros jueces, magistrados, etcétera, pero llegó un momento en que esto ya era insostenible porque querían que hiciéramos acciones, para mí, contrarias a la legalidad. Por ejemplo, la toma del Senado. Por ejemplo, movilizar gente, amenazar a nuestro propio personal con descuentos, que si no iban al paro, no se unieran al paro, que les hiciéramos descuentos. Obviamente esto estaba mal y para mí lo único que esto significaba una intención de perpetuar todas esas estructuras de poder, de corrupción, de nepotismo, de influyentismo, y sobre todo a mí me tocó ver cómo esto venía estructurado o venía, eh, la estrategia venía desde la presidencia. Eh, era, hay muchos, bueno, tenemos muchos datos de que así era. Dije, esto no puede ser, no puede ser. En realidad hay una mala percepción en general del Poder Judicial. Desgraciadamente se generaliza, no todos los elementos somos malos elementos, pero sí existe esta percepción y, y, y es merecida. ¿Por qué? Porque hay casos de evidente corrupción, nepotismo, influyentismo que existen y que se tenían que erradicar. ¿Y de qué forma? Cortándolo de tajo, a través de esta reforma que no tiene precedentes y es una reforma pues de gran magnitud, de gran calado. Oye, Roberto, ¿cómo ha sido para ti, por ejemplo, este proceso? Es decir, ahorita al principio de la charla me decías, pues aquí trabajando y aparte haciendo campaña. ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo ha sido salir a la calle? ¿Cómo ha sido pues tratar de conseguir el voto a final de cuentas con la ciudadanía? Ustedes de una u otra manera no estaban acostumbrados a una situación de esa naturaleza. ¿Cómo ha sido para ti? Mira, en realidad yo creo que nos debe de respaldar nuestro trabajo y los jueces y magistrados en funciones, pues si hemos hecho un buen trabajo, creo que no deberíamos de temer, de tener miedo y no debería de ser algo que nos causara eh, gran dificultad. Al menos, por ejemplo, como te digo, en nuestro caso de los jueces laborales, que tenemos ese contacto inmediato con las personas, pues conocen nuestro trabajo y dirán, bueno, aunque mi resolución aunque la resolución haya sido adversa a la persona, pues ellos saben que no hubo corrupción, que no se les pidió un peso, que el estudio, que el expediente fue estudiado, su caso fue estudiado a fondo. Entonces, por ese lado, yo considero que tengo una base o una base pues sólida de personas que convencidas por mi trabajo
estarían dispuestas a votar por mí. El problema que se me presentó es que yo Ujú. estoy en Veracruz, tengo competencia en el sur de Veracruz, diversos municipios del sur de Veracruz, pero el INE me colocó en la boleta de Tabasco, donde no tengo competencia. Allá los abogados, los trabajadores de Tabasco no conocen mi trabajo. Entonces, eso sí me ha causado un poco de problemática. ¿Cómo lo he solucionado? Pues bueno, compartiendo a través de redes sociales mis resoluciones. Yo no he hecho videos de TikToks, por ejemplo, cómicos o de algún tipo informal. Lo que estoy haciendo es compartir resúmenes de mis sentencias, de las sentencias que he dictado, de los casos más relevantes, de los criterios, donde la gente puede interesarle. Aquí estamos en el sureste mexicano, que es una zona a veces un poco olvidada, a pesar de que aporta muchísima riqueza al país, sobre todo petrolera, y entonces muchos de los asuntos que yo me toca tratar se refieren a la industria petrolera, y ahí voy desarrollando eh, algunos criterios novedosos. Algunos están en amparo, esperemos que los confirmen, otros ya han sido confirmados, y entonces pues estoy dándome a conocer en Tabasco a través de mis resoluciones. Solo he tenido la oportunidad de tener acercamiento en una ocasión con personas en el estado de Tabasco, darles a conocer antes de que tuviera mis volantes, darles a conocer cómo era mi trabajo, cuáles son mis criterios. Y fíjate que muy interesante porque la gente que trabaja en el sector petrolero está muy bien informada de, de sus derechos, del contrato colectivo. Y si no están informados, tienen las dudas, les surgen las dudas, pues te empiezan a preguntar y entonces lo que era una charla se extendió por un buen rato. Tengo las limitaciones de que, como aquí en Veracruz, en la zona sur, somos únicamente dos tribunales, una semana estoy de guardia y esa semana no puedo viajar al estado de Tabasco a hacer campaña, lo cual me limita y por tanto me enfoco a hacer estos resúmenes en redes sociales y a continuar con mi trabajo. Y la siguiente semana, cuando no tengo guardia, es cuando eh, puedo desplazarme. Esta semana, por ejemplo, no estoy de guardia y tendré la posibilidad de ir a hacer recorridos a centros de trabajo, bueno, fuera de los centros de trabajo y a colonias, mercados, que tener esa interacción directa con las personas. ¿Se vale que un juez o jueza haga política o tenga una idea política en la impartición de la justicia, no partidista, política? Pues mira, yo creo que eso es algo ineludible como personas. Como personas, pues tenemos, creo que si no tuviéramos política sería muy cuestionable, bueno, sería muy cuestionable, un criterio político sería muy cuestionable incluso nuestra función, porque esto habla del pensamiento crítico. O sea, ¿cómo es que no advertimos ciertas circunstancias del contexto nacional que son políticas y cómo no las tomamos en consideración? Si no las tomamos en consideración, y considero que si somos juzgadores que no tenemos ese, eh, al menos nociones, idea, pues andamos perdidos, ¿no? Eh, no estoy hablando de ideología partidista, pero sí de conocer los contextos en los que se desarrolla pues el país, cómo va el país en cuanto a relaciones políticas, cómo funciona la política, debemos estar informados. Como me decía un profesor de la universidad, diario tienes que leer el periódico. Todavía a mí me tocó en la universidad cuando había medios impresos, pues a leer el periódico era lo único que teníamos, estar siempre informados para que pues no nos cuenten. Ahorita, afortunadamente, pues tenemos las redes sociales donde tenemos una gama más amplia de información, pero debemos de ser cuidadosos de la información que
pues que le damos credibilidad. Entonces yo creo que sí, los jueces es importante que tengamos estas ideas, pero sin llegar al grado de convertirnos en políticos. Y desgraciadamente veo que muchos candidatos pareciera que están haciendo una campaña política, eh, ofreciendo cosas que están fuera de su alcance. Y creo que eso, pues, no es algo leal ni ético con la ciudadanía, ni con los votantes, ni con ellos mismos, y mucho menos con la función jurisdiccional. Claro. Rigoberto Almanza Rico, ¿cuál es el número y cuál es la boleta? Mira, soy el número 10 de la boleta amarilla, recuadro amarillo, en el estado de Tabasco. En el estado de Tabasco, pues la gente podrá buscar esa boleta amarilla, que es de los jueces de distrito, el número 10. Soy juez laboral, pueden conocer mis resoluciones a través de las redes sociales. Rigoberto, yo te agradezco muchísimo estos minutos y el mayor de los éxitos. Al contrario, muchas gracias a ti, Jesús.